buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que, bueno, amaneció con lluvia a esta hora. Ya desde anoche se veían los relámpagos, la tormenta eléctrica. 19 grados es la temperatura en estos momentos en Capital, y ya rápidamente vamos a repasar cómo vendrá el tiempo para las próximas horas aquí en Montevideo y en el área metropolitana. A ver cómo sigue estos 19 grados. El cielo va a seguir con lluvias y tormentas, la máxima prevista para hoy 24 grados. Mañana jueves 7 de diciembre seguirá similar, aunque bueno, ahí aparece el sol. Habrá momentos que deje paso al sol. 15 grados la mínima, 22 grados en la máxima, pero continuarán las precipitaciones mejorando al final de la jornada. Viernes 8 de diciembre, las temperaturas extremas 12 y 22, se sigue templado, pero no hay previsión de lluvias para el área metropolitana. El cielo estará nuboso y algo nuboso. Algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana tiene que ver con lo que va a pasar en Río de Janeiro, la cumbre del Mercosur. El presidente de la República ya viajó para Brasil para participar de esta cumbre del Mercosur que se realizará entre esta jornada y mañana jueves, y se analizará el avance de las negociaciones con la Unión Europea. Este encuentro, digamos, que hace 25 años se está tratando de firmar este acuerdo para firmar un tratado de libre comercio con ambos bloques regionales. En principio, el acuerdo no tendría los apoyos necesarios por la falta justamente de coincidencia en puntos clave. También vamos a estar analizando lo que está pasando, lo que va a pasar a partir de las 12 del mediodía en el Parlamento, donde está convocada la Asamblea General para analizar el veto parcial que impuso el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la ley aprobada de créditos laborales para los ex trabajadores de Casa de Galicia. En las últimas horas, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, reconoció que el resultado de la votación es incierto, sobre todo porque no hay unanimidades dentro del Partido Nacional, algo que, bueno, se irá viendo sobre el mediodía. También vamos a estar hablando de la Confederación de Sindicatos Industriales, que se va a constituir formalmente en esta jornada. Va a nuclear a más de 14 federaciones gremiales, entre ellas la UNRWA, el sector de los lácteos, el sector de la madera y el de la química. El Congreso de la Confederación va a incluir la votación de los estatutos, y nosotros allí en MB Noticias vamos a estar presentes en el lugar. La Cámara de Representantes además aprobó los últimos artículos del proyecto de ley para modificar la ley de financiamiento de partidos políticos. Entre ellos, además, establece una compensación económica a los canales de televisión privada por el espacio destinado a publicidad, a propaganda política electoral gratuita a los partidos políticos. El precio a pagar será definido por el Poder Ejecutivo, pero bueno, esto fue votado. Y luego de las 8:30 de la mañana estaremos recibiendo al diputado Eduardo Luz, es cabildante, hoy legislador independiente, que además presentó ante la Corte Electoral la conformación de su nuevo partido. Sobre esto y otros temas estaremos hablando con Eduardo Luz luego de las 8:30 de la mañana. Ahora vamos a ver cómo se encuentran las calles de Montevideo, en las calles mojadas de la ciudad, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, para ver qué calles estarán cortadas en esta jornada. @IMTránsito, @MB Transporte, para seguirlo en tiempo real en las redes sociales. ¿Y qué estará cortado hoy? Bueno, Barcelona desde Grecia hasta Turquía, hasta las 12 del mediodía, y Federico Subiela Guarch entre Avenida Centenario y Jaime Civils. Esto será hasta las 4 de la tarde. Saldún de Rodríguez entre Máximo Tajes y José Arias hasta las 7 de la tarde por trabajos de saneamiento, y José Leguizamón desde Tiburcio Gómez hasta Pedro Bustamante por reparación de saneamiento, y esto será hasta el 7 de diciembre. Vamos con dos más: Palmar desde Casinoni hasta Boulevard Artigas hasta las 6 de la tarde, pero esto será el corte a partir de las 9, de 9 a 18, y Millán entre Cicerón y Copérnico de 10 a 17 por diversas tareas. Calle mojada, hay que tener muchísimo más cuidado para circular por las vías de la ciudad. Vamos a empezar con un tema que decíamos en el arranque de este noticiero, y tiene que ver con lo que va a pasar en Río de Janeiro, allí en Brasil, donde el presidente Luis Lacalle Pou y el canciller Omar Paganini se encuentran ya
en Río de Janeiro para participar de la cumbre del Mercosur, cuyo tema central será la negociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, entre bloques, ¿no? Mercosur, Unión Europea, que no tiene en principio los apoyos necesarios para avanzar. En este marco, los senadores Sebastián da Silva y José Carlos Maía valoraron la relevancia de esta cumbre presidencial. Esta es una cumbre que quedó media desfasada porque estamos a días del cambio de gobierno en Argentina. De todas formas, uno imagina que el gobierno uruguayo va a continuar con el planteo de la flexibilización y las miradas están puestas en el gobierno de Milei. Otro tema que se va a tratar, que es el eventual acuerdo con la Unión Europea, yo tengo un largo escepticismo. Son realidades en donde mandan los bancos centrales, no manda la materia orgánica del suelo. Si mandara la materia orgánica del suelo, bueno, nos abrazaría todo el parisino preocupado por la sustentabilidad. Ojalá se primen los intereses del Estado y de la gente por diferencias políticas. El problema es cuando se plantean paradigmas que son inaplicables. Y yo siento y veo a Lula muy parado con realismo, intentando acercar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, jugando fuerte a que el Mercosur como tal se posicione. Y veo a Milei en un proyecto sin un rumbo concreto. Y claro, cuando vos llegás y vas a llegar con esa inexperiencia, te abre una incógnita gigante, mucho más allá de las cuestiones ideológicas. Y como decíamos también, a las 12 del mediodía está citada la Asamblea General para considerar el levantamiento del veto presidencial a la ley que contempla el cobro de deudos salariales a ex trabajadores médicos y no médicos de la ex mutualista Casa de Galicia. La votación se realizará en medio de un paro del gremio de personal médico y de no médico en rechazo justamente a la actitud del mandatario. Según lo establecido por el artículo 138 de la Constitución, para levantar el veto presidencial se precisan los 3/5 de los miembros presentes de cada una de las cámaras. En este marco, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo que el resultado de la votación es incierto. Hasta el momento, el Frente Amplio, Cabildo Abierto y el diputado César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente, anunciaron que votarán a favor de levantar el veto. En filas del Partido Nacional no hay unanimidades. El senador Sergio Botana adelantó su rechazo al veto, pero no hay certeza de otros legisladores. La sesión está convocada para este mediodía y se espera que las barras estén colmadas por personal de la salud. El Sindicato Médico del Uruguay convocó un paro de actividades entre las 12 y las 15 horas en rechazo al veto parcial del gobierno. Varios fundamentos de dicho veto son totalmente falsos, afirma el sindicato en un comunicado. De la misma manera, el Sindicato Anestésico Quirúrgico también decidió realizar un paro durante el horario de la votación para poder asistir a la sesión parlamentaria. En su caso, incluye únicamente la atención en las policlínicas. La Federación Uruguaya de la Salud, por su parte, inició el paro parcial desde las 8 hasta las 15 horas en Montevideo y área metropolitana para acompañar una movilización que se trasladará hasta el Poder Legislativo. La Federación Uruguaya de la Salud, por su parte, inició un paro parcial desde las 8 de la mañana y hasta las 15 horas en Montevideo y el área metropolitana para acompañar una movilización que se trasladará hasta el Palacio Legislativo. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, va a renunciar a su cargo el próximo 15 de diciembre para dedicarse a la actividad política. Esto lo confirmó Telemundo. El dirigente colorado ocupa la dirección de la OPP desde el inicio de la actual gestión, designado en forma directa por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. De esa forma, la designación de Alfie no forma parte del reparto de cargos dispuesto al principio del periodo por los socios de la coalición de gobierno. Alfie comenzó a trabajar en la OPP en 1985. Posteriormente pasó al Ministerio de Economía y Finanzas, donde dirigió la asesoría macroeconómica en los años previos a la crisis de 2002. Entre 2003 y 2005 fue ministro de Economía durante el gobierno del expresidente Jorge Valle. En el sector privado, Alfie fue consultor de empresas, sobre todo en las áreas de análisis financiero y de costos y de estudio de proyectos de inversión. En su rol privado, elaboró un informe a favor de los intereses de la empresa Aratirí en el juicio internacional presentado por la minera india contra el Estado uruguayo.
Bueno, ¿y cómo nos va en matemática a los uruguayos y uruguayas? Empeoramos según el resultado de las pruebas PISA, que registró una mejora además en ciencias. Esto es los resultados de las pruebas realizados en 2022 y presentados en las últimas horas por la ANEP. En cambio, el nivel de lectura se mantuvo en comparación con el año 2018. Pese al crecimiento de la cobertura del sistema educativo, en Uruguay el gasto por estudiante es más bajo que el promedio de América Latina y la repetición es de 28%, por encima del promedio mundial, lo que hace que el país esté octavo en rezago estudiantil. Todavía la repetición es un recurso que se sigue utilizando porque se piensa que es efectivo. Hay muchísimos estudios que muestran lo contrario, no es efectivo, pero estamos intentando justamente en esta reforma curricular que sí empezó este año con esa idea, que es ir alternando años, grados con repetición y sin repetición para darle a los estudiantes más tiempo para ir logrando lo que le proponemos, individualizando y personalizando la educación para que cada chico tenga su tiempo y vaya logrando las cosas en el tiempo que para él es necesario. Las brechas en los aprendizajes, según las desigualdades socioeconómicas, son importantes. Solo el 23% de los estudiantes del quintil más pobre alcanzan el nivel 2, grado de aceptable. El sistema educativo uruguayo es un sistema inequitativo, ya lo sabemos, todos los indicadores educativos, los aprendizajes, el egreso, los resultados de rezago y abandono, tienen están atravesados fuertemente por la inequidad. Los resultados son siempre peores en los quintiles más bajos que en los superiores, o sea que es una preocupación permanente de las autoridades. De hecho, esta administración tiene unas líneas de trabajo, para mitigar esa inequidad, como la creación de los centros María Spínola en los quintiles 1 y 2 de la educación media básica. O sea que en realidad el tema de la inequidad es bien importante y es foco de esta administración. El director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa por el Frente Amplio habló sobre los resultados de las pruebas PISA. Señaló que estos números ubican a Uruguay en un lugar estable en torno a los aprendizajes, pero también siendo más desigual en el acceso a los mismos. Seguimos teniendo una inequidad, es decir, una diferencia importante entre los niveles de logro de quienes más tienen y quienes menos tienen. Aparece ya con fuerza en 2 evaluaciones, en 3 evaluaciones, el tema de la inequidad de género, es decir, a los varones les va mejor en matemática y ciencias y a las nenas les va mejor en lectura. Hay una inequidad territorial. Empeoramos un poquito en aprendizaje o seguimos siendo inequitativos o estables, pero mejoramos en promoción. Esto quiere decir que, bueno, administrativamente hay mayor cantidad de promovidos. Esto es bueno, es decir, que haya más gurises promoviendo es bueno porque mejora la trayectoria educativa. La luz amarilla es, bueno, ¿qué acciones hay para acompañar los aprendizajes de esos estudiantes? Es decir, si no solo estamos mejorando los números, digamos, de promoción o de repetición. Y por último, algo que la administración ha abordado demasiado tarde, recién a mitad de este año se ha abordado, que es el tema de la inasistencia. Los gurises van poco a clase y que vayan poco a clase no habilita que mejoren los aprendizajes. Para mejorar los aprendizajes, sí o sí hay que ir a clase. En el año 2022, el programa Escuelas Disfrutables de la ANEP determinó 1.772 situaciones de violencias a niños, niñas y adolescentes. Maltrato físico, maltrato emocional y abuso sexual infantil encabezan los casos. Bueno, el programa Escuelas Disfrutables es un programa psicosocial que atiende distintas situaciones que pasan en las escuelas, ¿verdad? Fue creado para mejorar el clima escolar y mejorar las condiciones de educabilidad de niños y niñas, pero a su vez, estando en contacto con las situaciones cotidianas, se mezclan temas como, por ejemplo, las violencias. Primaria comprende unas 2.300 escuelas en todo el país. El programa Escuelas Disfrutables cuenta con un total de 200 profesionales, entre psicólogos y trabajadores sociales. Karina Sagrera, coordinadora adjunta del programa, señala que el maltrato en la infancia afecta el desarrollo físico y emocional de niños, niñas y adolescentes. Realmente es una responsabilidad de todos como sociedad, ¿verdad? Hemos naturalizado el tema de la violencia y tenemos que tomar conciencia de que realmente es un flagelo para nuestras infancias. Nosotros trabajamos desde una perspectiva de derechos y de género, entonces
estar viendo semanalmente las cifras de maltrato emocional, de abuso, realmente nos obligan a redoblar ese esfuerzo, pero por supuesto ese esfuerzo tiene que ser acompañado también de cargos, de recursos, de posibilidades en el territorio, en un momento que desde el Estado hay programas que se han replegado. Entonces, por eso decimos, la violencia es una responsabilidad de todos en lo que tiene que ver con las infancias y también desmistificar la naturalización en pautas de crianza. Y tras arduas negociaciones, finalmente la Cámara de Representantes aprobó las modificaciones al proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que ahora pasará al Senado. En este sentido, por mayoría y sin votos de la oposición, la Cámara Baja aprobó el pago de una compensación a los canales de televisión por el espacio de propaganda gratuita destinado a los partidos políticos durante la campaña electoral. El texto aprobado por el oficialismo determina que el Poder Ejecutivo deberá fijar el monto de la contraprestación que le pagará a los canales privados, tomando como referencia lo abonado en los 12 meses previos por entes autónomos y servicios descentralizados por concepto de publicidad a los medios de comunicación. Además, la Cámara aprobó con votos de la oposición cómo se hará la distribución de los espacios para la publicidad gratuita, que será regulada por la Corte Electoral. En la elección nacional se va a distribuir un 47,5% para los lemas con representación parlamentaria, otro 47,5% en forma proporcional según los votos obtenidos por estos lemas en la última elección y 5% para los demás lemas. En el balotaje, la distribución será un 50% para cada fórmula presidencial. En tanto, con votos de la mayoría de la coalición y del Frente Amplio, pero el rechazo del Partido Nacional, se estableció que los canales de televisión deberán establecer un precio único para la adquisición de la pauta publicitaria para todos los partidos, sectores internos o candidatos a cualquier cargo electivo que decida hacer su publicidad. Y el Senado también tuvo intensa actividad y debatió como asunto político el reciente archivo de la denuncia penal del Frente Amplio sobre la extensión del contrato en el puerto de Montevideo. El debate tuvo momentos de alta tensión y de enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. Tras la sesión, la oposición insistió en la irregularidad del acuerdo y defendió además su accionar en materia de contralor de los actos del Poder Ejecutivo. En tanto, el exministro de ese momento que firmó ese contrato, Luis Alberto Heber, afirmó que los denunciantes se tienen que tragar sus palabras. Lo importante fue plantear el tema. Acá durante 2 años y 2 meses se abusó de decir que nosotros habíamos cometido dolo y abuso de funciones. Y lo leí en sala, ustedes lo tendrán registrado seguramente, pero el doctor Gilberto Rodríguez claramente dice, en mi opinión, entiendo que no han cometido delito alguno y particularmente el abuso innominado de funciones. Nosotros no sentimos que hayamos agraviado ni insultado a nadie. Simplemente actuamos institucionalmente como debemos actuar, haciendo denuncias dentro de los carriles institucionales, dentro de lo que es el relacionamiento político razonable, dentro de lo que es el marco jurídico que gobierna al Uruguay. Por lo tanto, la tesitura del Frente Amplio fue dejar en claro eso en el marco de lo que es el caso de la entrega escandalosa del monopolio en el puerto de Montevideo por 60 años. Todos sabemos que el análisis de ese acuerdo, que para nosotros es inconstitucional, viola leyes, viola procedimientos y que está entonces a estudio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, bueno, sigue su curso y obviamente quedamos a la espera de lo que el Tribunal defina oportunamente. Pero el Frente Amplio no tiene que tragarse ninguna palabra y mucho menos porque se lo exijan de la manera agresiva y fuera de lugar como ocurrió hoy. Por su parte, el senador Charles Carrera, el otro denunciante en esta causa del puerto, aseguró que la sesión de este martes fue insólita. El legislador dijo que en este caso el Frente Amplio cumplió con el rol de contralor que le otorgó la ciudadanía en el año 2019 y afirmó que la causa del puerto es una causa nacional y que seguirán luchando para denunciar todo lo que sucedió en este proceso.
Vamos a cambiar de tema. El exministro del Interior, Luis Alberto Heber, en tanto habló sobre la entrevista que le hizo el programa de Canal 4, Santo y Seña, al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Dijo que no le parece que haya que darle autoridad para opinar. Yo respeto mucho el trabajo periodístico, en este caso el que se realizó por un programa del Canal 4. Nosotros no le damos credenciales a un narcotraficante que pueda decir sobre otras figuras, otros ministerios y otros países, ni del nuestro. Aunque no dijo nada en contra de nuestro país y de nuestras autoridades, no le doy las credenciales como para poder referirse, porque es quien rompe muchos hogares, muchas familias, distribuyendo la droga, matando gente, y por lo tanto no me parece que tengamos que darle autoridad como para poder considerar lo que son sus opiniones. La Cámara de Senadores otorgó media sanción al proyecto que reconoce el derecho de los progenitores a dar nombre o inhumar a los nacidos sin vida. Este proyecto fue impulsado por las senadoras Carmen Sanguinetti y Carmen Aciaín. El Frente Amplio aprobó el proyecto en general, pero rechazó algunos artículos. Este proyecto de ley reconoce el derecho de los progenitores que así lo desean a registrar la defunción de sus nacidos sin vida y a nombrarlo. También busca reconocer la maternidad y la paternidad, y entendemos que todo lo que aquí estamos proponiendo va a ayudar a que en el futuro en nuestro país aquellas mujeres, aquellas parejas que pasen por una situación de este tipo, que muchas veces tiene consecuencias que se acarrean durante años, tengan los elementos y sean tratadas de una manera como para poder procesar este duelo. En todo el mundo, cuando perdemos a nuestros padres, nos llaman huérfanos, cuando perdemos a nuestros cónyuges somos viudos, pero esto lo hemos visto, pero cuando perdemos a nuestros hijos nadie pudo todavía ponerle nombre porque realmente es un dolor único, diferente, que no se puede catalogar, esa es la verdad. Por eso venir acá a darle cierto marco jurídico a todo esto, a mí me parece que es un paso positivo. Por su parte, el senador Guido Menini Ríos afirmó que este proyecto implica reconocer que existe vida desde el momento de la gestación. Con satisfacción hemos votado este proyecto. Yo creo que es, en cierta forma, reconocer una vez más la existencia de vida prenatal. Nosotros somos convencidos que la vida existe desde la concepción y este tipo de proyectos, en definitiva, establece un reconocimiento al derecho de ese feto que no pudo nacer a ser enterrado o a ser considerado de otra forma. Y vamos a otros temas. El exdiputado frente amplista Luis Puig aseguró que en el Liceo Militar hubo casos de tortura a estudiantes, pese a que el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que lo denunciará por difamación e injurias. Puig dijo que García tergiversó sus dichos y aseguró que en breve presentarán documentos a Fiscalía para demostrar que en Tacuarembó en el año 2021 fueron imputados por torturas en el centro de estudios 2 militares y un policía. Según la ley vigente, los organismos públicos deben publicar en su web una serie de datos como su historia, el currículum de los jerarcas, las remuneraciones de los funcionarios, entre otras. Es la 10ª edición ya de lo que venimos relevando de la información pública que todos los organismos del Estado deben publicar en su sitio en Internet. Nuestra evaluación es muy parecida a la del año pasado, ya que vemos con preocupación que sigue habiendo un nivel bajo de cumplimiento de la ley. Solo hay 8 organismos que cumplen con más del 90% o arriba de entre el 85 y el 95% de lo que establece la ley, pero después tenemos otros organismos que realmente están muy bajos, en especial los municipios, la enorme mayoría de los municipios, y también varios organismos de juntas departamentales. Los organismos mejor posicionados son el Banco Central, la Administración Nacional de Correos, el Plan Ceibal y el LATU, el Fondo Nacional de Recursos, OCE y el BPS.
Ahí estamos viendo a Daniel Lema, integrante del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, comentando los resultados del ITAEL, el Índice de Transparencia Activa en Línea de este año, donde se relevaron 271 órganos de estatales que deben publicar obligatoriamente la información en sus portales. Vamos ahora a las declaraciones del ex diputado Frente Amplista, Luis Puig, respecto a sus dichos que hay o hubo torturas en liceos militares. El ministro García en los últimos días se ha dedicado a tergiversar nuestra posición. En primer lugar, quiero aclarar, buena la referencia que hacían al principio. Nuestro planteo es un planteo político sobre que los alumnos de secundaria debieran cursar en un liceo público donde interactuaran con otros alumnos, que nos parece que es realmente formativo, y que la carrera militar específicamente se dé en la escuela militar, en la escuela naval, en la escuela de aeronáutica. Yo planteé que existían denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y a partir de allí se generó una situación que, con el correr de los días y diciendo que iba a haber denuncia por difamación, injurias, incitación al odio y demás, el día de ayer el señor ministro García desarrolló su versión de lo que yo dije, desde mi punto de vista, tergiversando los planteos. Hay denuncias de alumnos que han sido sometidos no solo a bullying, sino a violencia física, a una práctica sistemática de tortura que se ha realizado a algunos alumnos del Liceo Militar, dijo Puig días atrás en Canal 12. En el Liceo de Tacuarembó fueron imputados 3 militares y un policía. Y allí actuó Fiscalía y un caso que está demostrado y que el propio Ministerio sabe perfectamente. ¿Qué año fue esto? Estamos hablando del 2021 y quienes fueron imputados tuvieron un periodo de prisión preventiva hasta junio del 2022. El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social realizó un paro en rechazo de la rebaja salarial provocada por el proceso de regularización de los contratos laborales. Según el sindicato, la rebaja llega a 30% de los ingresos para más de la mitad de las personas afectadas. Esto es porque les agregaría horas de trabajo pero sin pagarlas. Y ahí nosotros queremos preguntarle a todas las personas que estén mirando esto si estarían dispuestas a trabajar 10 horas más por semana sin el salario que corresponde. Nos parece muy grave y creemos que en ningún caso el reconocimiento de un derecho, que es la presupuestación de estas personas, debería significar una pérdida salarial de esta magnitud además. Estamos hablando de 370 personas que estarían perdiendo ese monto de salario, que es muchísimo. Acá queremos aclarar que nosotros no estamos pidiendo más dinero, lo que estamos pidiendo es que se mantenga la carga salarial de estas personas. Además del paro y la movilización de este martes frente al Mides, el sindicato se declaró en preconflicto con el convencimiento de que la solución está al alcance de la mano de las autoridades. Seguimos en contacto con la administración. Nosotros la semana pasada también le entregamos una nota al presidente de la República explicando la situación en la que estamos pasando, porque realmente nos parece que es un despropósito que se tiene que poder solucionar fácilmente y es legal solucionarlo. El problema es que tiene que existir la voluntad política. Bien, y ahora vamos a hacer una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo al diputado Eduardo Luz, líder del nuevo partido constitucional ambientalista que se presentó y fue aprobado en la Corte Electoral. Con él varios temas para compartir enseguida de la pausa. Ya venimos. Y seguimos con este segundo bloque de MBD Noticias y para recibir con muchísimo gusto a Eduardo Luz, diputado independiente y inaugurando prácticamente con algún detalle más el Partido Constitucional Ambientalista que ya está recibiendo en estas horas el visto bueno de la Corte Electoral. Un gusto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Este partido que se suma a la oferta electoral que va a haber en las elecciones internas, en lo que es este proceso electoral que estamos comenzando. Y estaba viendo ya que hay una propaganda que dice, ¿qué dice esa voz? Una nueva voz en la política uruguaya. ¿Qué dice esa voz? Sí, ese es un programa que tengo en una radio. Y es lo que justifica la existencia del partido.
Es decir, nosotros salimos electos por cabildo abierto, luego nos fuimos por un tema que ya está, no vale la pena ni volver porque ya está explicado y entendido. Y nosotros creemos que hay dos temas claves, que los partidos, en la Cámara de Representantes hay 7 partidos. Ahora, cuando la Corte Electoral, hoy se reúne la Corte, para aprobar una observación mínima que había, que fue subsanada, lo apruebe, va a haber 8, que será ese que usted anuncia, el nuestro. Y hay un tema que es clave, que es el ambiental, que en mi concepto, los gobiernos nacionales, el gobierno nacional lo ha descuidado, también el anterior y este. Y después hay lo que yo le llamo el gobierno paralelo, que es los partidos políticos, todos sin excepción, para poder hacer lo que hacen, crearon un sistema paralelo a la Constitución. A ver. Que es legal. O sea, vio que usted dice... ¿Cuál sería? Y vio que es muy habitual decir, lo que se hizo no está bien, pero es legal. Eso se escucha todos los días. Bueno, cuando es un tema ético, por ejemplo, cuando claro, no tiene delito, pero no está bien. Exacto. O si no, hay una ley que lo ampara. Entonces, la Constitución nuestra es notable. Pasa que hay que entenderla. Y el constituyente del 67, ya tiene muchos años la Constitución, creó un sistema de gobierno que de los partidos de Sanguinetti en adelante lo fueron cambiando. Entonces, lo que nosotros creemos que si uno vuelve a esa línea, hay algunos problemas reales de la gente que se resuelven automáticamente aplicando esas normas constitucionales. Por ejemplo, la Constitución dice que todos los gastos van al Tribunal de Cuentas. Ajá. Y el Tribunal de Cuentas puede observar los gastos de todos, sí, incluso de este canal. Sí. Y después la Constitución dice que cuando el Tribunal observa un gasto, el gastador tiene que justificar por qué hace ese gasto. Y si se mantiene la diferencia entre lo que dice el tribunal y lo que dice el gastador, digamos, la Constitución dice se envía a la Asamblea General a sus efectos. Eso quiere decir que la Asamblea General tiene que revisar el gasto y llamar al gastador a ver por qué, si el Tribunal de Cuentas le dice que el gasto es ilegal. Porque date cuenta que cuando el tribunal observa un gasto no dice que es inconveniente, dice que es ilegal. Claro. En el último año del gobierno del presidente Vázquez, el Tribunal de Cuentas hizo 93.000 observaciones de gastos ilegales. Y en el primer año del presidente de la Calle, 70.000. ¿Te das cuenta de la cifra? Seguro, un gasto puede ser ir a comer y no pedir un ticket, 500 pesos. Bueno, uno no va a revisar ese gasto. Bueno, y en este marco que usted nos está comentando, ¿qué aportaría? Y bueno, el partido lo que dice, bueno, lo que hay que constitucionalista? hacer es aplicar lo que dice la Constitución y en determinado rango de gasto, pues si no sería imposible de atender, bueno, que vengan los responsables del gasto al Parlamento y que expliquen, porque hay un Tribunal de Cuentas que tiene 44 funcionarios, que nadie sabe más que ellos de gastos, no importa si gana el Frente Amplio, el Partido Nacional, esos son funcionarios de carrera, que lo único que han hecho toda su vida es controlar gastos. Entonces, ahí la mitad del déficit fiscal ya se recupera gastando de acuerdo a lo que la Constitución marca. Otro ejemplo. Bien, pero eso es una parte, yo me Ahí imagino tenés dinero. que es la pata constitucionalista sí. del partido. ¿Y la pata ambiental? Y la parte ambiental porque bueno, ya hay otro partido verde, sí, digamos, claro, ¿no? hay varios. Hay varios. El que está en el Parlamento es el PERI. PERI. La parte ambiental es el siguiente, nosotros tenemos un ministerio... ¿Cuál sería el diferencial, digamos? Bueno, el diferencial, yo tengo mucha vinculación con Vega porque, mire qué coincidencia, los dos somos de Paysandú. Los dos cumplimos el mismo día, bueno. años. Él es 2 años menor que yo. Y éramos medios vecinos allá cuando éramos jóvenes, niños. El partido de Vega es un partido ecologista. El ecologismo es una disciplina que es notable, pero que si se aplica a rajatabla, en el planeta pueden vivir 1.000 millones de personas, porque no admite nada. El ambientalismo es la convivencia entre la necesidad del ser humano y el cuidado de la naturaleza. Por ejemplo, yo tuve que Y no estamos haciendo bien, por ejemplo, No. pienso en lo de, a ver, lo que más se ha notado acá en Uruguay, lo de UPM,
Claro. Lo que ha pasado con el agua, lo del proyecto Neptuno, usted en eso no lo votaría. No lo votaría porque dése cuenta que el UPM es un despilfarro de dinero, ¿no? Y hay un ambientalismo humano, no solamente el aire y el suelo y el agua. Entonces, todo ese proyecto, todo ese tren, que ahora ayer salió la noticia que la Intendencia de Montevideo y el Gobierno Nacional van a gastar 40 millones de dólares, en regular unas barreras por los 2 minutos y medio que toma el tren, hacer un túnel, etcétera, para permitir ese pasaje. Entonces, se imagina cuánta obra haría nuestra intendenta, incluso el ministro de Transporte, si esos 40 millones no se los diera a esa empresa, que si quiere que lo pongan ellos del dinero. Claro. Yo hablé con unos ingenieros que hicieron la ruta transamazónica. Entonces dicen, nosotros tenemos 100 tractores que lo único que hacen es ir y venir al costado de la ruta talando la selva en una franja de 30 metros. Porque si vos durante un mes no talás, la selva te come la ruta. Entonces, eso es el ambientalismo, claro, la convivencia. Bien. Y acá el sistema nuestro, ¿cómo es? La empresa viene y hace la empresa el informe ambiental, no el ministerio. Y el ministerio recibe el informe que le hace la empresa. Entonces la empresa, claro, va a decir siempre cosas positivas. Se supone que el Ministerio de Ambiente controla, ¿no? Sí, y para eso tiene técnicos para pero eso. Ya vio que haciendo las noticias, los derrames de UPM nos enteramos por un paisano. Claro. Usted es crítico con el trabajo que está haciendo el Ministerio de Ambiente. Sí, claro. Porque el Ministerio de Ambiente no es que como personas son extraordinarias, como seres humanos son buena gente, pero no tienen recursos. Entonces siempre son los vecinos los que denuncian. Hay un autor español que habla del ecologismo de los pobres. Se llama así, lo pueden buscar incluso en Google, el ecologismo de los pobres. Y él dice bien que son los pobres los que realmente defienden el ambiente, las comunidades indígenas, que nosotros no tenemos, pero hay muchas en América, que son los que detectan las cosas. Y los primeros que sufren también. Y los primeros que sufren. En Panamá ahora, por ejemplo, el pueblo impidió un contrato minero, que era un desastre para Panamá. Yo estaba en Panamá, no se podía salir a la calle, porque estaba todo cortado, y ahora salió que el contrato se cayó. Y eso era defendiendo el ambiente. Y el problema del mundo hoy es ambiental. Uno lo ubica más a usted como abogado, constitucionalista, docente, en lo que hace el interés por el ambiente, ¿es más reciente? Sí, yo todavía me dediqué a la Constitución, pero desde hace algunos años aparece como una disciplina nueva en el derecho ambiental, como algo nuevo, porque el derecho se renueva. Cuando aparece el derecho ambiental, a mí me interesa como una nueva rama del derecho que no existía hace 15 años, hace 10 años. Sí, sí. Y eso lo lleva de la mano a temas ambientales. Yo ahora lo traigo de vuelta a nuestro país. ¿Cómo quedó el vínculo con Cabildo Abierto y con Manini? Ahora que ya es un hecho esa presentación del partido, ¿cómo quedó? Quedó bien. ¿Tiene vínculo? Sí, o sea, yo a Manini lo veo cuando funciona la Asamblea General y tengo un vínculo respetuoso. Siempre nos tratamos de usted. O sea, nunca fue una relación así como otros que lo tutean. Pero es la relación. Yo siempre digo que yo le hice un favor a él. Incluso a mí cuando yo era joven. ¿Por qué le hizo un favor? Porque el proyecto de Cabildo, cuando yo era joven, en un minuto le pasé una anécdota. Yo era joven y era estudiante, entonces mis padres me mantenían. A mí me daba, no sé, cierto pudor gastar el dinero que me mandaban para estudiar en salir. Vamos a decirlo así. Entonces un amigo me dice, vos lo que tenés que hacer es trabajar. Salís con el dinero del trabajo y estudiás con el dinero de tus padres. Es más, yo te voy a conseguir un empleo. Me conseguí un empleo. Trabajé 2 años en una empresa y un día me llaman los dueños de la empresa y me dicen, te vamos a invitar a almorzar. Me invitaban a almorzar. Y en el almuerzo me dicen, ¿sabes por qué te invitamos a almorzar? Le digo, no, porque te vamos a hacer un favor. Le digo, macanudo, me van a aumentar el sueldo. Dice, no, te vamos a despedir. Y yo me quedé medio, siempre me acuerdo de esa situación. Dice, porque vos no necesitas trabajar. Y trabajando de 9 a 12 y de 14 a 18, vas a demorar 2 años o 3 en recibirte. Y como sos compañero de clase de uno de los hijos, dice, la verdad que seguí, dedicate y terminá la carrera. Bueno, fue lo que hice. Con Cabildo yo hice algo parecido. Manini tiene un proyecto que es personal de él. Además lo dijo después, esto lo creyó, lo inventé yo, etc. No lo había dicho, pero es así. Y él tiene una idea de gobierno que es legítima
Entonces no puede tener dentro de sus filas, entre comillas, una persona que cada 4 palabras que él diga, yo digo, mire, yo esto hace 25 años que digo lo contrario, yo no voy a cambiar. ¿La idea de gobierno qué significa? ¿Que nadie opine distinto? Bueno, en Cabildo la autoridad de Manini es casi indiscutible. Es un gobierno que desde el punto de vista filosófico, yo no hablo de ideología, pues las ideologías fracasaron en todo el mundo. La filosofía política es la solución porque la filosofía tiene las preguntas, la ideología tiene las respuestas, pero las respuestas fracasaron. ¿Y qué dice? Entonces, la filosofía de Cabildo Abierto, en mi concepción, es un partido que se ha volcado, que podía tener cierta explicación, pero que no aparecía así en principio, muy hacia la derecha. Entonces, los extremos no son buenos en nada en la vida. Entonces la ultraizquierda es mala o la muy izquierda, yo considero que es negativo, han fracasado en el mundo, los regímenes, y los de derecha también han fracasado. Entonces es un proyecto personal, verticalista, pero absolutamente legítimo, y que es un partido que no estaba preparado, porque no pensó que iba a tener el caudal electoral que tuvo, eso también fue sorpresivo, incluso es un fenómeno electoral Cabildo, es inexplicable. Entonces no estaba preparado para tener sectores internos. Entonces sobre la marcha tuvo que adaptarse a que aparecieran sectores. Pero cuando aparecen los sectores, si bien en la letra chica, como dicen, ¿no? El sector es admitido, en los hechos tiene dificultades. Claro. ¿Y usted negocia algunos temas con Cabildo? No negocio porque... ¿No coordina? No, yo me siento con ellos, son mis amigos, yo no me cambié de lugar. Tal vez los legisladores de los cuales tengo mayor amistad son los de Cabildo Abierto. Pero el voto mío no mueve la balanza. Yo hago sugerencias, incluso algunos de ellos han votado sugerencias mías y se han apartado de Cabildo. Ha pasado hasta esta semana. ¿Y qué va a pasar esta tarde? Bueno, usted tiene un voto indeciso por lo de Casa de Galicia, digo porque justo es el tema del día y se sienta al lado. Cabildo dijo que no. Cabildo levanta el veto. Vota por levantar el veto, ¿y usted? Y vio que con 2/5 el veto se mantiene. Sí. Porque la gente dice con 3/5 se levanta, es cierto. Pero con 2/5 se mantiene, o sea, con bastante menos. Se necesitan 18 senadores y 59 diputados. ¿Y qué va a hacer para levantar el veto. Yo voy a tomar una decisión jurídica. Incluso ayer hablé con alguna gente de Casa de Galicia y yo tuve una licencia por un tema familiar del 15. Yo todo el lío de Casa de Galicia me lo salteé, digamos, porque cuando pasó yo no estaba. Entonces ahora voy a leer el argumento jurídico del veto y lo voy a resolver ahora en la mañana. Yo le dije, yo voy a ir por la solución jurídica, no política. Yo tengo una idea que la dije en el Parlamento, yo tengo una mala imagen del mutualismo, que incluso en el Parlamento dije, a mí no me interesa Casa de Galicia y que mi tío que tiene una chacra en Chapicuí le tenga que pagar a usted me parece injusto. Más con la cantidad de dinero que recibe el mutualismo en el Uruguay, que es descomunal. Ellos recaudan por FONASA 1.900 Claro, porque millones. estamos hablando de los ex trabajadores, ¿no? Claro, sí, por eso digo, ellos recaudan 1.900 millones de dólares por año y reciben 600 de rentas generales. Ahora hay trabajadores que hay una lucha interna en los pocos que quedaron afuera, los que te están reclamando, o cobran 170.000 pesos, que es lo que dice el presidente, o cobran 600, que es lo que dicen ellos. ¿Y usted lo yo va a definir esta mañana o ya? Ahora lo voy a definir. ¿Más por sí, más por no? No sé que no tengo postura sí o no. Yo voy a ver si hay un argumento jurídico, el que respalde uno u otro, es la postura que voy a tomar. De cualquier manera, primero votan los senadores. Si los senadores no llegan a 18, igual tienen que votar los diputados, pero ya la asamblea pierde sentido. Bien, ya tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de preguntarle por un proyecto de ley que usted está impulsando respecto a la elección del fiscal de corte. Sí. ¿Cuál es Es una reforma foco, constitucional. Reforma. Eso sería notable si se aprobara, porque
los fiscales de corte duran 10 años, o sea que en 100 años tenemos 10 fiscales. Póngale con algún tema de salud. Claro, usted lo que pretende es cambiar la forma de elegirlo, claro, ¿no? Lo que pasa es que los políticos politizan todo, incluso la justicia. Ese es el error. Entonces, la Suprema Corte de Justicia tiene 5 ministros. Hasta el año 67, que es la constitución vigente, si un ministro cesaba por edad o por lo que fuera, el Parlamento tenía que elegir al ministro, entonces buscaban si era blanco, si era colorado, y estaban meses y la Corte desintegrada. Claro. Entonces el Colegio de Abogados propuso un inciso que está vigente, que si en 90 días el sistema político no se pone de acuerdo en cuál es el ministro de la Corte Suprema, ingresa el juez más antiguo. ¿Y su proyecto va por ahí? Y el proyecto me dice lo mismo. Dice que si no nos ponemos de acuerdo en elegir al fiscal de corte, que necesita un quórum alto, entra, pasados 60 días del cese, entra el fiscal más antiguo, sea quien sea, y piense lo que piense, porque es un técnico. Claro. Y si el fiscal, y se supone que tiene condiciones, si no, no llegó hasta ahí. Eso resolvería el tema de la fiscalía. Bien. Independiente de otra cantidad de problemas que tiene, que es un desorden la fiscalía, ¿no? Y que lamentablemente hoy no nos va a dar el tiempo, porque primero queríamos hablar del Partido Nuevo que va a tener la aprobación de la Corte en breve. Eduardo Luz, ha sido un gusto tenerlo aquí esta mañana. Bueno, muchas gracias. En 30 segundos le digo que hoy se vota, por sí o por no, pero se vota hoy, uno de los proyectos más importantes del año, que nadie lo ve, pero no importa, sigue siendo más importante, que es la llamado monte indígena, por el cual se le quita al Ministerio de Ganadería la administración de 800.000 hectáreas de monte indígena y se pasa a ambiente. Eso cambia todo el sistema del manejo forestal. Es un tema ahí. Eso sí lo va a votar. Sí, claro, eso fue una idea mía. Y los partidos en la comisión se votó por unanimidad, no sé qué va a pasar en el plenario. Bueno, lo veremos entonces y lo seguiremos. Bueno, gracias por el apunte. No, gracias a ustedes. Y nosotros ahora vamos directamente con el contacto de nuestro compañero Luca Veloz. Luca, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pilar. Estamos en la sede del Sindicato Único, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, la UNRA, porque en minutos nada más, a partir de las 9 de la mañana, se estará instalando el segundo congreso de la Confederación de Sindicatos de la Industria. Son 13 los nucleamientos sindicales que están reunidos bajo esta confederación y van a estar votando los estatutos de creación de este reciente nucleamiento, además una nueva dirección, una dirección que pretende ser paritaria. 100.000 son los trabajadores de la industria hoy y uno de los motivos es esto. En los 80 eran 400.000 los trabajadores de la rama industrial y por eso ellos se están nucleando para buscar políticas de industrialización para nuestro país. Estamos con el presidente de la UNRA, Danilo Dárdano. Bueno, son 40 y pico de artículos que tiene este estatuto. Sí, son 40 y pico de artículos que están consensuados con los 13 sindicatos como mencionabas, por eso es fundamental que hoy sean refrendados y también un informe político que brindaremos dentro de poco rato que también ha sido consensuado y como bien tú decías, para nosotros es fundamental no solamente el tema de la paridad como discurso, sino también la paridad en los hechos y habrá un ejecutivo que seguramente tenga 50% o aproximadamente de las responsabilidades e inclusive la presidencia, la Secretaría General también va a ser paritaria. Por lo tanto, en una línea de ayornamiento de nuestros sindicatos y de la Confederación, pensamos que es una buena señal, pero además, y te lo decíamos en principio fuera de cámara, para nosotros es fundamental armar un plan estratégico en defensa de la industria nacional y la mano de obra y también con el gobierno de turno reivindicar y pelear por una nueva industria y no recibir, como hasta ahora venimos recibiendo, alguna respuesta cuando cierra una empresa, bueno, no es competitivo, quedó afuera. El mercado resolvió que quedaron 100 familias, 200, 500 por el camino. Para nosotros, como trabajadores industriales, es fundamental ese tema y eso deberíamos también contar con el compromiso de la Cámara de Industria del Uruguay y reitero, el gobierno de turno, las intendencias, la academia y
en el conjunto de la población ver cómo logramos revertir esta industria raquítica que tenemos en Uruguay. Una de las cosas que se señala que nuestro país no tiene el mercado para que se instalen las empresas, además que no es atractivo en cuanto ni a materia prima, ni siquiera tampoco al mercado. Bien, por eso es importante cómo en Uruguay discutimos la inserción regional e incluso en las cadenas globales de valor. ¿Que el Mercosur tiene problemas? Sin dudas, pero la idea y el objetivo no debería ser salir del Mercosur, sino mejorarlo. Te doy un ejemplo, no tenemos en Uruguay un auto Mercosur, donde cada país coloca algún porcentaje de su industrialización. Cuestiones como esta, o sea, se está vendiendo el arroz con cáscara, el arroz sucio, en vez de agregarle valor, o sea, ganado en pie, una cantidad de cuestiones que deberíamos agregarle valor, porque el Uruguay, si vos cotejás exportaciones versus importaciones, importamos productos con alto valor agregado y a la inversa, importamos materia prima, productos primarios o productos con muy poco valor agregado. Por lo tanto, eso repercute en los magros salarios, en una cantidad de cuestiones que son consecuencia de esta industria raquítica que en general tenemos en Uruguay. Esto de la primarización de la producción no es solo aquí en Uruguay, es parte del continente. Sí, en realidad a nivel mundial, en la División Internacional del Trabajo, el triste papel que nos toca hasta el momento es ese, vender productos primarios, commodities, pero no nos dan aún la transmisión tecnológica, sí en el discurso, pero después solamente nos dedicamos a armar productos que ya vienen industrializados en otro momento y acá lo ensamblamos. La pelea que deberíamos tener como Latinoamérica en general y Uruguay en particular es transformarnos en un país primarizado en un país industrializado. Muchísimas gracias, Danilo Dárdano. Nos vamos a quedar aquí porque en minutos nada más comenzará esto y se dará la votación. Hay que recordar que entre la plataforma de esta confederación está un salario único mínimo de 37.500 pesos. Esto además nos decían que hay que actualizarlo. 37.500 pesos de salario mínimo están pretendiendo y la reducción de la jornada laboral que ya está en discusión en el Parlamento y es parte de la plataforma de esta confederación. Gracias, Luca. Bueno, seguiremos atentamente a lo que pase allí y seguramente además en la actualización informativa de las 13:30 estaremos avanzando sobre el resultado de esta confederación, de la creación de esta confederación. Nosotros hasta aquí llegamos, quedan en compañía de Ciudad Viva, como dijimos, la actualización 13:30-19 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.